Me llamo Valeria Montes, tengo 36 años y trabajo desde casa como operadora de criptomonedas. A primera vista, mi vida podría parecer estable. Vivo en un apartamento amplio en el centro de Barcelona. Estoy casada con Adrián Torres, un hombre 2 años mayor que yo, y hasta hace poco pensaba que había construido un futuro sólido a su lado. Conocí a Adrián en un empleo anterior, en una empresa de importación. Yo trabajaba en atención al cliente y él en el departamento de logística. Éramos dos jóvenes agotados, sobreviviendo a interminables horas extras, cada noche. Cuando todos parecíamos demasiado cansados para hablar, nos reuníamos con un pequeño grupo de compañeros a tomar algo. Fue en medio de esas veladas, compartiendo quejas y risas, que Adrián y yo nos acercamos. Al poco tiempo comenzamos a salir. Y tras 2 años de relación, decidimos casarnos. Después de la boda, renuncié a mi empleo para darme un respiro. Fue entonces cuando descubrí el mundo de las criptomonedas. Empecé con miedo, comprando libros, viendo cursos en línea, estudiando estrategias día y noche. No fue fácil, perdí dinero, lloré. Me frustré, pero nunca me rendí. Finalmente, encontré un estilo de inversión que me funcionaba, y poco a poco, las ganancias comenzaron a llegar. Gracias a mis ingresos, Adrián y yo nos mudamos a un elegante apartamento de 3 habitaciones. Él seguía trabajando en la empresa, pero ya no teníamos que preocuparnos por las cuentas porque yo me hice cargo del alquiler y de casi todos los gastos. No me importaba, porque lo hacía con gusto. Pensaba que éramos un equipo. Pero un giro inesperado cambió nuestra rutina. El padre de Adrián, Hernán, se jubiló y la situación económica de mis suegros empezó a complicarse. Ellos vivían en un piso modesto de las afueras, y Adrián, preocupado, les ofreció mudarse con nosotros. Papá, mamá, Valeria se encarga de todos los gastos. Aquí podrán vivir tranquilos, les dijo una noche. Yo sonreí con amabilidad. No me molestaba ayudarlos. Al contrario, pensé que sería bonito convivir con ellos y demostrar que podían contar conmigo. Al principio, todo parecía funcionar. Contratamos a una señora, Rosa, que venía a limpiar y cocinar. Así que mis suegros no tenían que preocuparse por nada. Yo me concentraba en mis operaciones de criptomonedas, y Adrián podía seguir con su trabajo. Pero la gratitud de mis suegros duró poco. Con el paso de los meses, noté cómo sus comentarios empezaban a cambiar de tono. Primero fueron susurros, luego pequeñas críticas directas. ¿Por qué Valeria no ayuda en la casa si está todo el día aquí sentada frente a un ordenador?, murmuraba Estela, mi suegra, cuando pensaba que no la escuchaba. Eso de las criptomonedas no es un trabajo real. Solo juega con dinero, añadía Hernán con un tono de desprecio. Me dolía, pero intentaba ignorarlo. No quería conflictos. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que Adrián empezó a repetir esas mismas frases. Siempre estás en pijama, no te arreglas para nada. ¿No quieres estar guapa para mí? Me soltó una noche, me quedé helada. ¿Para qué? Estamos en casa. Yo trabajo aquí. No necesito maquillarme ni ponerme tacones para estar frente a la computadora. ¿No entiendes? No me hace ver bien que mi esposa viva descuidada, respondió fríamente. Aquella conversación fue como una espina clavándose en mi pecho. Por primera vez sentí que Adrián no estaba de mi lado, que empezaba a verme con los mismos ojos críticos que sus padres con el tiempo. La situación empeoró. Ya no desayunábamos juntos porque él no tenía tiempo. Mis suegros me lanzaban comentarios envenenados, cuestionando mi valor, insinuando que yo me sentía superior solo porque ganaba más dinero que ellos. Incluso llegaron a burlarse de mi aspecto, cada palabra se clavaba en mí como un cuchillo. Y aunque yo intentaba mantener la calma, poco a poco empecé a sentir que algo oscuro se gestaba en mi propio hogar. No lo sabía en ese momento, pero aquella tensión silenciosa sería solo el comienzo de la traición más dolorosa de mi vida. El ambiente en casa se volvió insoportable. Cada día me levantaba con una sensación de peso en el pecho, como si ya supiera que me esperaba otra serie de comentarios hirientes. Mis suegros parecían disfrutar, señalando cada detalle de mi vida. Si no me maquillaba, era porque estaba descuidada. Si me maquillaba, era porque quería aparentar. Si trabajaba hasta tarde, decían que estaba perdiendo el tiempo con jueguitos en la computadora. Lo que más me dolía era ver cómo Adrián empezó a unirse a ellos.
Antes solía defenderme, recordarles que, gracias a mi esfuerzo vivíamos cómodamente, pero de repente todo cambió. Valeria. Deberías escuchar a mis padres. No todo en la vida es dinero. También hay que cumplir con los deberes de esposa. Me dijo una noche mientras cenábamos. Me quedé mirándolo incrédula. ¿Deberes de esposa? ¿Acaso pagar el alquiler, la luz, el agua y hasta la comida no era suficiente? Sentí que poco a poco la persona que había amado se desvanecía, reemplazada por un extraño que repetía las críticas de su madre, y entonces llegó la primera señal de que algo estaba muy mal. Adrián comenzó a viajar con más frecuencia. Me decía que estaba involucrado en un proyecto de importación de luces LED desde Corea, y que por eso debía ausentarse durante fines de semana completos. Al principio le creí, aunque me dolía que ya no compartiéramos tiempo juntos. Pero luego, los viajes se volvieron demasiado frecuentes y su actitud conmigo demasiado distante. Un viernes por la noche, mientras él estaba de viaje, mi amiga Marina me invitó a cenar en un pequeño restaurante italiano en el barrio gótico. Acepté encantada, necesitaba distraerme y desahogarme con alguien de confianza. Mientras brindábamos con una copa de vino, vi cómo Marina se quedaba mirando fijamente hacia la puerta. «Valeria, ¿ese no es Adrián?», me preguntó con cautela. Sentí un vuelco en el estómago. Me giré y allí estaba él, entrando al restaurante de la mano de una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa radiante. No tendría más de 25 años. Me quedé paralizada. El hombre que juraba estar en Corea estaba a escasos metros de mí, riendo y acomodando la silla para su acompañante como si fuera todo un caballero. «No puede ser, quizás se parece», murmuré con la voz temblorosa, intentando engañarme a mí misma. «Valeria, es él. Lo conozco demasiado bien como para confundirme», respondió Marina con firmeza. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Me escondí detrás de la carta del menú, rogando que no me viera. No tuve el valor de enfrentarle en ese momento y esa noche casi no dormí. Las imágenes de Adrián, sonriendo con aquella mujer, se repetían en mi mente una y otra vez, como una película maldita. Quería respuestas, necesitaba la verdad. A la mañana siguiente, decidí actuar. Contraté a un detective privado. Le di todos los datos de Adrián, sus horarios, los supuestos viajes, y le pedí que siguiera cada uno de sus pasos. Sabía que era doloroso, pero necesitaba pruebas para no sentir que estaba enloqueciendo mientras esperaba los resultados. La tensión en casa siguió aumentando. Mis suegros recibían paquetes casi todos los días, compraban ropa, bolsos, relojes. El dinero que yo ganaba parecía alimentar sus caprichos. Una tarde incluso me mostraron unas carteras que resultaron ser falsificaciones compradas por internet. Habían gastado miles de euros en ellas. Y aún así tuvieron el descaro de llamarme irresponsable, porque, según ellos, vivía obsesionada con el trabajo, pero nada de eso se comparaba con lo que estaba por descubrir una semana después. El detective me llamó. Tenía un sobre lleno de fotografías y reportes detallados. Lo abrí con las manos temblorosas. Allí estaba Adrián, besando a la misma chica que había visto en el restaurante. Salían de hoteles, caminaban de la mano por la playa, viajaban juntos. No era una aventura ocasional. Era una relación paralela. El golpe fue devastador. Mi esposo llevaba meses engañándome con una mujer 12 años menor, una compañera nueva de su empresa. Según el informe, me quedé en silencio durante horas mirando las fotos. Sentí rabia, tristeza, humillación, pero también una chispa de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la traición de Adrián y la hostilidad de sus padres tenían una conexión. Ellos ya habían tomado partido, y ese partido no era el mío. Esa misma noche, al volver del trabajo, Adrián actuó como si nada pasara. Me abrazó con frialdad y me dijo que tenía otro viaje planeado para el fin de semana. Lo observé en silencio, con una calma que lo confundió. Ya no iba a discutir, ni a rogar, ni a justificarme. Sabía la verdad. Y lo que ellos no sabían era que yo ya empezaba a trazar mi propio plan. Un plan que cambiaría el rumbo de mi vida y la de todos ellos. Después de ver esas fotos, algo dentro de mí cambió para siempre. La rabia era inmensa, pero lo que más sentía era una frialdad que nunca había conocido en mí misma. Era como si, de repente, me hubiera vuelto inmune a las palabras de Adrián y a las críticas venenosas de sus padres. Ya no me herían, me daban risa, porque ahora sabía la verdad, mientras fingía normalidad.
Ellos seguían con sus pequeñas humillaciones diarias. Estela criticaba mis comidas, aunque era Rosa quien cocinaba. Hernán insinuaba que mi trabajo de computadora era un fraude. Y Adrián, él llegaba tarde, perfumado, con sonrisas que no me pertenecían. Yo guardaba silencio. Pero mi silencio no era sumisión. Era la calma antes de la tormenta. Pasaron algunos días hasta que el verdadero golpe llegó. Una noche, después de que Rosa se marchara y la casa quedara en silencio, Estela me llamó al salón. Su voz era firme, casi solemne. Valeria, necesitamos hablar contigo. Me acerqué con cautela. Allí estaban los tres, Estela, Hernán y Adrián, todos con expresiones serias, como si fueran un tribunal a punto de dar su veredicto. Hemos estado conversando y hemos llegado a una decisión, empezó Estela, cruzándose de brazos. ¿Decisión sobre qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Sobre ti. ¿Nos incomoda que sigas aquí? Tu actitud no encaja con nuestra familia. No queremos depender del dinero que ganas de una forma tan dudosa. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Por un instante me costó creer que estaba escuchando aquello en mi propia casa. Adrián asintió en silencio, evitando mirarme. Queremos que te vayas, repitió Estela con frialdad. Hablamos largo y tendido y todos coincidimos. Necesitamos vivir en paz como una verdadera familia, respiré hondo. Los observé uno a uno. Mi suegro con su mirada dura, mi suegra con sus labios apretados y Adrián con la cobardía reflejada en sus ojos. Entiendo, respondí al fin con una calma que los descolocó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, me preguntó Adrián, confundido por mi serenidad. Sí, está bien, me iré. En mi interior, lo que sentí no fue dolor, sino alivio. Era como si de pronto me hubieran liberado de una carga que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Esa misma noche, mientras ellos dormían, comencé a empacar mis cosas. No necesitaba mucho: ropa, documentos, mi computadora y mi dignidad. Lo demás podían quedárselo, porque en realidad yo ya tenía el poder que ellos jamás tendrían, independencia. Me instalé en un pequeño hotel cercano y al día siguiente inicié los trámites de divorcio. Fue duro ver mi firma en esos papeles, pero al mismo tiempo fue liberador. Había perdido un matrimonio, sí, pero había recuperado mi libertad. En menos de un mes encontré un apartamento acogedor de una habitación, pequeño, pero mío. Pagué por adelantado varios meses de alquiler con mis propias ganancias y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. No había reproches. No había miradas de desprecio. Solo silencio y la tranquilidad de saber que estaba sola, pero libre. Mientras tanto, le transferí el contrato del antiguo apartamento a Adrián, que se quedara con él, con sus padres y con la vida que tanto defendían. Yo ya no quería ser parte de ese teatro. Pasaron las semanas. Me enfoqué en mi trabajo, en reconstruirme, en sonreír de nuevo. Mi amiga Marina me visitaba seguido y me recordaba que había un mundo entero allá afuera esperando por mí. Poco a poco, la herida comenzó a cerrar, pero la vida, con su peculiar sentido del humor, no había terminado conmigo. 4 meses después, una tarde de invierno, recibí un mensaje inesperado de Adrián. Decía que necesitaba verme, que era urgente. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. Acepté que viniera a mi nuevo apartamento. Cuando abrí la puerta, casi se me cayó el alma al suelo. Adrián no estaba solo. Lo acompañaban Estela y Hernán. Los tres tenían un aspecto desmejorado, con rostros tensos y ojeras profundas. Valeria, lo siento. Por favor, vuelve con nosotros, suplicó Adrián con lágrimas en los ojos. Me quedé en silencio, esperando la explicación que sabía que vendría. Nos están por desalojar. No podemos pagar el alquiler, necesitamos tu ayuda. En ese momento entendí que todo lo que había soportado, toda la humillación, toda la traición, estaba por volverse contra ellos. Y yo tendría la última palabra. Los tres se sentaron frente a mí en la pequeña sala de mi apartamento. Era irónico, meses antes me habían echado de mi propio hogar con un desprecio que jamás olvidaré, y ahora estaban allí en mi espacio, rogándome. Adrián fue el primero en hablar. Su voz temblaba, como si cada palabra le pesara. Valeria, después de que te fuiste, quise demostrar que podía sostener la casa sin ti. Inicié un negocio de importación de luces LED desde Corea. Pensé que sería un éxito, pero todo salió mal. Lo miré fijamente, sin interrumpirlo.
Las lámparas resultaron defectuosas. Se desprendían de los enchufes, eran un peligro. Los clientes devolvieron todos los pedidos. Intenté reclamar al fabricante, pero los contratos eran confusos y, además, nadie hablaba español. Perdí todo el dinero invertido. Y tuve que renunciar a mi trabajo porque el fracaso me hundió por completo. Estela, con los ojos rojos, añadió entre sollozos, tu suegro también intentó ayudarnos. Invirtió en la bolsa con lo poco que quedaba, pero perdimos lo poco que teníamos. Y yo, lo reconozco, gasté demasiado en cosas inútiles. Pensando que siempre habría dinero, fui una tonta. Me quedé en silencio, escuchándolos justificarse. Después de eso intenté seguir tus pasos, confesó Adrián con la mirada baja. Me lancé a operar con criptomonedas. Compré una computadora. Abrí una cuenta, pero todo salió mal. No tenía ni la disciplina ni el conocimiento. Perdí en semanas lo que me quedaba de ahorros. Lo observé con frialdad. Había algo casi poético en escuchar cómo se hundía en el mismo mundo que tanto despreció cuando yo lo dominaba. Ahora no podemos pagar el alquiler del piso. Nos están por desalojar. No tenemos a dónde ir. Valeria. Por favor, necesitamos tu ayuda. Te lo suplico, concluyó, con lágrimas resbalando por su rostro. Sentí una oleada de emociones mezcladas, ira, lástima, desprecio, pero sobre todo, una claridad absoluta. ¿Y qué pasó con tu novia? Pregunté con tono helado. Adrián se estremeció, bajando aún más la cabeza. Me dejó. Apenas perdí mi empleo, desapareció. Nunca volvió a contestar mis llamadas, una risa amarga escapó de mis labios. Por supuesto. Una chica joven no iba a quedarse con un hombre sin dinero ni futuro. Estela trató de acercarse a mí, extendiendo la mano. Valeria, ahora entendemos que te juzgamos mal. Nos equivocamos contigo. Lo sentimos de verdad. Creímos que nos mirabas por encima del hombro, pero eras la única que nos sostenía. Perdónanos, Hernán, que casi nunca hablaba, asintió con expresión abatida. Yo también te debo una disculpa. Fui injusto al llamarte farsante. Ahora sé que tu trabajo era real. Y que tenías la disciplina que a mí me faltó. Me sorprendía escucharlos admitir sus errores, pero no sentí consuelo. Esas palabras llegaban demasiado tarde. Adrián se arrodilló frente a mí, con los ojos enrojecidos. Valeria, te traicioné. Me dejé llevar por la vanidad, por la presión de mis padres y por una aventura absurda. No lo merezco, pero te pido otra oportunidad. Démosle una segunda vida a nuestro matrimonio. El silencio que siguió fue espeso, pesado. Los miré a los tres, recordando cada humillación, cada reproche. Cada noche en que me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa. Recordé la forma en que Adrián evitaba mirarme a los ojos mientras su madre me echaba. La forma en que se vestía para impresionar a otros mientras yo pagaba las cuentas. Y recordé la frialdad con la que me había pedido que me arreglara para que él se viera bien. No, dije finalmente, con la voz firme y cortante como un cuchillo. Adrián parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que escuchaste. No voy a ayudarte. No voy a salvarlos de las consecuencias de sus decisiones. Yo ya no soy parte de su familia. Me echaron, ¿lo recuerdan? Dijeron que mi dinero era sucio, que mi trabajo era falso. Pues bien, ahora tendrán que arreglársela sin mí. Estela comenzó a llorar desconsoladamente. Hernán bajó la mirada, derrotado. Adrián se inclinó más, intentando tocar mi mano. Valeria, por favor, no nos dejes. Así no sobreviviremos. Me levanté lentamente del sofá y señalé la puerta. Su acabó. Váyanse antes de que llame a la policía. No pienso escuchar más súplicas. Los tres se miraron entre sí, devastados. Finalmente, Adrián se incorporó, cabizbajo, y los condujo hacia la salida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en medio de mi sala. Un silencio absoluto me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era crueldad, no era venganza vacía. Era justicia. Cada uno de ellos estaba pagando el precio de haberme subestimado, de haberme traicionado, de haberme echado. Yo había renacido. Ellos se estaban hundiendo. Y aunque sus súplicas seguían resonando en mi cabeza, sabía que jamás volvería a darles un lugar en mi vida. Cuando la puerta se cerró tras Adrián y sus padres, me quedé en silencio. Mi corazón aún latía con fuerza. Pero dentro de mí había una paz indescriptible. Esa fue la última vez que los vi. No quise volver a contestar llamadas ni mensajes, y mucho menos saber qué había sido de ellos.
Durante semanas me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Acaso había sido cruel? ¿Debí darles otra oportunidad? Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba con claridad el día en que me habían expulsado de mi propio hogar, tratándome como una intrusa. Recordaba las fotos de Adrián con su amante, los comentarios hirientes de Estela, las miradas de desprecio de Hernán. Entonces, entendía que no era crueldad, era justicia, yo no los había condenado. Ellos mismos habían cavado su ruina con sus malas decisiones, su soberbia y sus traiciones. Así que dejé de pensar en ellos y comencé a enfocarme en mí misma, me sumergí en mi trabajo con más disciplina que nunca. Invertí no solo dinero, sino también tiempo en aprender nuevas estrategias. Contraté un pequeño equipo de asistentes virtuales que me ayudaban con análisis de mercado y organización. En cuestión de meses, mis ganancias se multiplicaron y con esas ganancias tomé la decisión que siempre había postergado: viajar. Barcelona era hermosa, pero yo necesitaba respirar otros aires. Así que recorrí ciudades que siempre soñé visitar: Lisboa, Roma, París. Caminaba sola por calles antiguas, probaba sabores nuevos, escribía en un diario mis pensamientos y planes. Descubrí que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad de conocerme. Ya no era la esposa de Adrián, ni la nuera de Estela y Hernán, era simplemente Valeria Montes, una mujer libre, independiente y fuerte. Un día, en un café de Florencia, conocí a un hombre llamado Lorenzo. Era arquitecto, apasionado por el arte y los viajes. No fue un flechazo inmediato, ni un romance de novela. Fue algo más simple, una conversación sincera que me hizo sentir escuchada. Durante semanas hablamos a distancia, y poco a poco nació algo bonito entre nosotros. No necesitaba a Lorenzo para ser feliz, pero su compañía me recordó que el amor no siempre es traición o dolor. A veces, el amor verdadero llega cuando ya no lo estás buscando. Mientras mi vida florecía, me llegaban rumores sobre Adrián y su familia. Un amigo en común me contó que habían sido desalojados del apartamento, que Estela se había marchado a vivir con una hermana en las afueras, que Hernán buscaba trabajos ocasionales y que Adrián sobrevivía con empleos temporales. Sin rumbo ni estabilidad, no sentí alegría al escucharlo, tampoco tristeza. Solo indiferencia. Ellos habían elegido ese camino. Yo había elegido otro un año después de aquella noche en que los eché de mi vida. Caminé por la playa al amanecer, el sol iluminaba el mar con tonos dorados, y las olas rompían suavemente. En la orilla, me detuve a contemplar el horizonte y respiré profundamente. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en el dolor, en el despojo, pero también en la fortaleza que había descubierto en mí misma. Lo que un día parecía mi final, en realidad había sido mi comienzo. La vida me había mostrado que a veces es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Que las cicatrices no son cadenas, sino recordatorios de que sobreviviste. Sonreí. No porque mi venganza hubiera sido verlos caer, sino porque yo había sabido levantarme. La verdadera victoria no estaba en su derrota, sino en mi renacimiento. Me di media vuelta y seguí caminando por la orilla, dejando que mis huellas se borraran con la espuma del mar. No necesitaba mirar atrás. Mi historia ya no era la de una mujer traicionada, sino la de una mujer que aprendió a renacer, y, en lo profundo de mi alma, supe que nunca más permitiría que nadie me apagara la luz. Así termina la historia de Valeria, una mujer que transformó la traición en fuerza y la venganza en renacimiento. Ella aprendió que, a veces, perderlo todo es el primer paso para ganar la vida que mereces. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte a este canal, porque aquí siempre encontrarás relatos que te harán reflexionar, emocionar y descubrir que, detrás de cada caída, puede haber un nuevo comienzo. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos y vuelve pronto porque todavía quedan muchas historias que contar.